Salud, lo sabemos, está en una crisis profunda, está hecha pedazos. Y se da cuenta que hay un sobreprecio y de inmediato se dice, esta empresa, nadie, ni el IMSS, porque Birmex compra y después se distribuye. Entonces, nadie puede comprar medicamentos a sobreprecio. En México ha estallado una de las operaciones más grandes, complejas y sorprendentes de los últimos años. En el centro del asunto no se encuentran los habituales miembros de bandas armadas ni los vendedores callejeros. Esta vez nos enfrentamos a médicos con bata blanca, redes internacionales de contrabando y un imperio farmacéutico valorado en millones de dólares. Este caso, que a primera vista parecía un simple asunto de aduanas o contrabando, se convirtió en un escándalo de enormes proporciones que sacudió el sistema sanitario de México y que tenía el potencial de desencadenar una crisis diplomática con los Estados Unidos. No se trata solo de medicamentos robados, sino también de millones de dólares en efectivo escondidos en las paredes, rutas clandestinas que llegan hasta el mercado estadounidense y, lo más peligroso, la sospecha de que los cárteles están involucrados en todo esto. Y atención a esta información de última hora porque agrava la tensión en la frontera. Los servicios de inteligencia mexicanos llevaban meses preparando esta operación. Se llevaron a cabo redadas simultáneas en 12 puntos distintos de diferentes regiones del país, planificadas al segundo. El interior estaba diseñado en todos los sentidos como un almacén farmacéutico profesional. Toneladas de medicamentos esperaban en cajas etiquetadas con códigos de barras y en estanterías que llegaban hasta el techo. Y no se trata solo de medicamentos. En esos almacenes se incautó una gran cantidad de dinero en efectivo, apilado en cajas fuertes especiales y compartimentos secretos. Entre los sospechosos, a los que se les pusieron esposas y se les interrogó, había 7 médicos. Sí, 7 médicos que deberían estar curando en los hospitales, que son los engranajes más fiables del sistema. Esta situación demostró que no se trataba de un simple robo en un almacén, sino que se había creado una estructura desde dentro del propio sistema. Que cuánto vale un paracetamol, no lo hay y los tenemos que mandar a comprar. La gente se muere. En ningún hospital tienen luego el medicamento que requieren los pacientes. Los médicos detenidos y la red con la que colaboraban obtenían estos medicamentos del mercado, haciéndolo parecer como si estuvieran recetados a pacientes reales. Es decir, sobre el papel todo parecía legal. Posteriormente, la red recogía estos medicamentos de las farmacias o de los almacenes de los hospitales y los enviaba a estos 12 almacenes clandestinos que fueron objeto de la redada. Aún no se ha revelado oficialmente el valor total de mercado de los medicamentos incautados en los almacenes. Sin embargo, según las primeras informaciones filtradas por fuentes de seguridad, se trata de un volumen de varios millones de dólares. Los expertos estiman que la red podría tener estructuras similares en otras ciudades y que los detenidos hasta ahora son solo algunos de los principales centros de distribución. Pero la historia no acaba aquí. A medida que avanzaba la investigación, se descubrió que esa enorme montaña de medicamentos no se había acumulado únicamente para su venta en el mercado interno mexicano. Al examinar los registros financieros, las pistas empezaron a apuntar directamente a los Estados Unidos. Enviamos a los servidores públicos de Birmex, porque pues, mientras se hace la investigación no pueden seguir ahí. Entonces todos aquellos que estuvieron involucrados con este proceso, que no fue claro y que hubo colusión con algunas empresas privadas de las farmacéuticas, pues fueron separados de su cargo. ¿Por qué Estados Unidos? Porque en Estados Unidos el sistema sanitario y los precios de los medicamentos alcanzan niveles literalmente astronómicos. Un medicamento que en México se vende a precios razonables, ya sea con ayuda estatal o en condiciones normales de mercado, puede venderse en el mercado negro por un precio 10 veces superior y a veces 20 veces superior en cuanto cruza la frontera con Estados Unidos. Este era precisamente el objetivo de los médicos detenidos y de la red: robar los medicamentos del pueblo mexicano para beneficiarse de los elevados márgenes de beneficio del mercado estadounidense. Los medicamentos se introducían en Estados Unidos a través de la frontera utilizando métodos extremadamente profesionales, respetando incluso las normas de la cadena de frío. En el marco de la operación, se ha descubierto que uno de los sospechosos detenidos en México es un antiguo médico con nacionalidad estadounidense. Este hombre no es un simple mensajero o intermediario, sino alguien con un perfil que ha trabajado durante años en el sector sanitario.
Las primeras investigaciones indican que este antiguo médico estadounidense actuaba como director de logística y marketing internacional de la banda. Tan pronto como la noticia llegó a Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino. Trump, con su habitual tono mordaz, defendió que el antiguo médico detenido fuera extraditado inmediatamente a Estados Unidos, alegando que las autoridades estadounidenses eran las principales responsables de esta investigación. El argumento fundamental de Estados Unidos en este caso es que los medicamentos se han introducido en su propio mercado y que el sospechoso es ciudadano estadounidense. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó esta petición de Trump con un tono diplomático, pero extremadamente firme. Sheinbaum declaró ante el mundo que hay una investigación de gran envergadura aún sin concluir, que el delito se cometió en territorio mexicano, que se han malversado fondos del Estado mexicano y que en este momento no se plantea en absoluto ningún proceso de extradición. Hay que reconocer que la postura de México es una medida totalmente justificada y acertada. Estados Unidos, que durante años ha culpado a México de todo tipo de problemas procedentes de la frontera sur y le ha presionado para que limpie su propio terreno. Ahora que México está eliminando a las manzanas podridas de su propio territorio y desmantelando sus conexiones internacionales, de repente intenta hacerse con el control del caso exigiendo «entregadnos al sospechoso». Harfuch anunció, a la luz de las pruebas obtenidas, que algunos médicos y responsables de logística podrían estar directamente vinculados a los cárteles. En realidad, esto no supone una gran sorpresa para quienes siguen de cerca el mundo del crimen organizado. Los cárteles ya no se dedican únicamente al tráfico de drogas, armas o personas. Además de estos delitos clásicos, arriesgados y con penas severas, se están infiltrando en sectores que parecen mucho más limpios, que llaman menos la atención, pero que tienen unos márgenes de beneficio increíblemente altos. Los registros realizados en los domicilios de los sospechosos, detenidos en la segunda fase de la operación, reforzaron aún más estas sospechas. Se encontraron compartimentos secretos construidos expresamente dentro de las paredes y bajo los suelos. De estos compartimentos se sacaron millones de dólares en efectivo en fajos. Los expertos están analizando minuciosamente las cuentas bancarias de los sospechosos, los bienes de sus familiares cercanos y las redes de empresas ficticias que han creado. A menudo, lo que acaba con este tipo de enormes organizaciones criminales no es tanto el delito en sí como el rastro que deja el dinero. El punto más crucial de este caso será precisamente ese flujo de dinero. A la luz de los resultados de la operación, se prevé que en el próximo periodo se produzcan cambios muy profundos en los sistemas de seguimiento de medicamentos, los protocolos de prescripción y los mecanismos de control de los médicos en México. En definitiva, no estamos ante un simple caso de robo. Tenemos a un grupo de médicos que hacen caso omiso de la salud de su propio pueblo, la insaciable demanda del mercado estadounidense, una tensión diplomática que enfrenta a dos países, la sombra de los cárteles y millones de dólares que brotan de las paredes. Puede que la primera fase de la operación haya concluido, pero la investigación no ha hecho más que empezar.